Hola, 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 hola. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta clase de Derecho Indígena en Bolivia, queridas y queridos estudiantes. ¿Ya? Ok. También esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan, sobre todo, utilizar este material en sus clases de Derecho Indígena Originario Campesino. Ya, comenzamos. A ver. Si ustedes se van a ir a las diapositivas, queridas y queridos estudiantes, dice tema número 2, el derecho indígena en Bolivia, ¿verdad? Esa es nuestra unidad 2. Hemos explorado en la unidad 1 los razonamientos básicos de qué es etnia, de qué es nación, de qué es Estado en la visión clásica, de qué es el Estado pluricultural, para concluir en lo que es el Estado plurinacional. Además, hemos estudiado la definición de qué es un pueblo indígena originario campesino y la característica de la ancestralidad. Eso es lo que hemos hecho en el tema número 1. En el tema número 2, ahora lo que nos toca desarrollar y tal vez sea un poco más importante en el sentido práctico, en el sentido puramente jurídico, es la definición de nación y pueblo indígena originario campesino, que vamos a volver a recordar. El artículo 3 de la Constitución Política del Estado, si ustedes me acompañan, el artículo 3 de la Constitución indica lo siguiente. El artículo 3 indica: la nación boliviana está conformada por la totalidad de las y los bolivianos, las naciones y pueblo indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen al pueblo boliviano. Este artículo 3 reconoce además que de tener una identidad nacional existen, perdón, una identidad, sí, a nivel unitario, existe el reconocimiento de los usos, costumbres y de la identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la interculturalidad. ¿Ya? Ahora sí, también es importante la definición que está en el artículo 30, parágrafo primero. Se las voy a volver a repetir, aunque la hemos visto el día de ayer. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda colectividad humana que comparte identidad, cultura, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Recordarán bien, entonces, que estamos desarrollando que es nación y pueblo indígena originario campesino, toda colectividad humana que comparte estos rasgos históricos, más allá de los físicos, estos rasgos culturales, cuya existencia es anterior a la colonia española. Eso es importantísimo, ¿ya? Ese momento. Les voy a mandar un video de reforzamiento sobre esto del proceso de colonización y los pueblos, especialmente de Tierras Altas, donde se explica la historia y evolución de los tihuanacotas, de los aymaras y del incanato, ¿ya? Ahora nos vamos a referir a las fuentes del derecho indígena originario campesino. La primera fuente, como ustedes pueden ver, es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Recuerdan la dinámica que hemos hecho el día lunes de encontrar rasgos pluriculturales, de plurinacionalidad en nuestra Constitución, que encontramos bastantes? Entonces, ustedes tienen una lectura especializada, les vuelvo a reiterar, en el aula Moodle, donde van a ver todos estos aspectos. Pero también hay otras fuentes importantes. Está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países. Estos convenios los vamos a ver un poquito más adelante. No se preocupen, los vamos a ir analizando uno por uno. Solo estamos estableciendo las fuentes. Este convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes ha sido ratificado por Bolivia, lo que es requisito en función del 255, 256 y 257 de la Constitución Política del Estado para que sea tomado con rango de ley en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es un tratado internacional.
Asimismo, vamos a tener otro tratado internacional que está también en la lectura especializada sobre derecho de pueblos indígenas que les he dejado en el aula Moodle, donde están los artículos constitucionales. Adjunto a esta está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las declaraciones normalmente no suelen ratificarse, sin embargo, Bolivia en una experiencia única la ha ratificado a través de la Ley 3760 del 2007. Nosotros hemos ratificado una declaración, lo que en teoría hace que nuestro Estado se vea obligado a cumplir con esta declaración sobre derechos de pueblos indígenas en rango de ley. Por eso es tan importante para nuestro Estado. Otra de las fuentes que vamos a analizar en específico el día de hoy es la Ley 073 de deslinde jurisdiccional del 29 de diciembre de 2010. Esta ley es de suma importancia. ¿Por qué? Esta normativa es la que delimita lo que el otro día habíamos conversado. A ver, ¿recuerdan qué era jurisdicción? ¿Jurisdicción qué es? Jurisdicción es... ¿Qué es jurisdicción? Es la capacidad emanada del Estado de administrar justicia. ¿Y qué es competencia? ¿Cuál es su diferencia? La competencia es una aptitud limitada para administrar la jurisdicción en determinados asuntos en razón de diferentes criterios. Yo les había explicado el criterio de territorio, el criterio poblacional y el criterio, ¿qué otro criterio? Material, en función de la materia. ¿Ya? Hoy vamos a analizar eso conmigo, no se preocupen. Les va a ayudar mucho estas diapositivas que tengo para apoyarles. Ahora sí, hay otra normativa también que apoya y que va a ser parte del derecho de los pueblos IOC. Es la Ley 450 de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Esta Ley 450, queridas y queridos estudiantes, se diseña sobre todo para aquellos pueblos indígenas originarios campesinos que están en situación de pobreza y aquellos que tienen demasiada baja densidad poblacional. ¿Ya? Vamos a continuar. También en la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 260, van a haber ciertos artículos que se van a referir a la jurisdicción IOC. ¿Ya? En la ley 025 del órgano judicial del 24 de junio del 2010, también va a haber normativa especializada, queridas y queridos estudiantes, que tiene que ver con la administración de justicia indígena originario y campesino en su reconocimiento dentro de las jurisdicciones y del pluralismo jurídico boliviano. La ley número 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública también establece artículos relacionados y la ley 269 General de Derechos y Políticas Lingüísticas, esta también establece derechos relacionados especialmente en el ámbito de las lenguas indígena originario y campesinas. ¿Ya? Todo eso lo tienen en el material que les he proporcionado. Ahora, la ley 073 es la ley que el día de hoy va a ser objeto de análisis. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una tarea para acercarse a la Administración de Justicia IOC. ¿Ya? Vamos a dejar un poquito, no de lado, pero vamos a dejar para más adelante el tema de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos en el ámbito internacional. Ya, primero vamos a relacionarnos directamente con la práctica y después vamos a analizar estos instrumentos internacionales si son cumplidos o no. Ya, vamos a hacer una inversión de pronto de las cosas. Esto no a efectos de desordenar la malla curricular, sino esto a efectos de que ustedes puedan entender perfectamente cómo en algunos casos la ley de deslinde jurisdiccional termina haciendo una limitación que no es respetada en muchos casos por naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ya? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Para que todos escuchemos los diferentes conceptos, me van a ayudar a leer, pero no van a leer desde sus asientos, van a venir y van a leer aquí para que el micrófono les escuche. ¿Ya? A ver. Me va a ayudar a leer este primer párrafo Saúl, porque se está riendo. Venga, Saúl, aquí va a leer. Aquí está. Vamos, Saúl.
¿Qué dice la ley de deslinde jurisdiccional? Venga, venga, venga. A ver, léalo. Ley de deslinde jurisdiccional, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico. Gracias, estimado Saúl. Puede tomar asiento. Lo que nos dijo Saúl, en base a este concepto de qué tiene por objeto la ley 073, es nada más y nada menos, queridos y queridos estudiantes, que regular los ámbitos. ¿Y qué son estos ámbitos? Son los límites, ¿ya? Cuando les hable de ámbitos, yo quiero que lo tomen en cuenta como límites. Límites de aplicación, ¿ya? Porque en realidad eso van a ser. Van a ser aquellos que nos van a permitir limitar hasta dónde es jurisdicción indígena originaria campesina. Son fronteras de jurisdicción, ¿ya? En otras palabras, para que se entienda mejor, ¿vale? Imaginemos que este curso que estamos en este momento es la jurisdicción indígena originario campesino. Los muros serían los ámbitos, los límites, lo que te indica hasta dónde es derecho de pueblo indígena originario campesino. Eso te dice la ley 073, en palabras sencillas, ¿ya? Marco constitucional. Yo quiero que alguien venga y igual me ayude a leer el marco constitucional de en base a qué está establecida esta ley 073. A ver, ¿quién me ayuda? Venga, venga, pase, pase, ofrézcase. Ya va a venir Diana, va a venir. Vamos, Diana, venga. Desde allá, desde el fondo va a pasar. Aquí va a pasar. Ya, Diana va a leer este marco constitucional que lo tiene acá, o si quiere ahí puede leerlo en su ley de deslinde. Vamos. Artículo 2. Marco constitucional. Parágrafo 1. Dada la existencia precolonial de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales. Parágrafo 2. La presente ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la ley número 1257, que ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la ley número 3897 del 26 de junio de 2008, que eleva a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios, y además instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. Gracias, estimada Diana, puede tomar asiento. Y como bien les había indicado, pues hay tratados internacionales que la propia ley 073 toma como base para la aplicación de administración de justicia. Esos tratados internacionales, el primero es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya les invito a ir leyéndolo, les va a servir también en su trabajo, pero también está la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ¿ya? Y demás instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. Hay muchos convenios internacionales que se aplican de forma indirecta con el tema de los territorios y de los pueblos y naciones indígenas originarios y campesinos, especialmente los tratados internacionales que tienen que ver con medio ambiente, ¿vale? Con desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque se ve a los pueblos indígenas como los guardianes, como los, ¿cómo se dice? Protectores, como los protectores de de las reservas forestales, de los ecosistemas, porque tienen una relación más armoniosa
que las sociedades consumistas que normalmente se establecen en las ciudades. Y por consumistas no estoy diciendo que todos sean consumistas, sino que las ciudades suelen ser los principales focos de consumo de recursos. ¿Ya? Ok. Entonces, estos dos tratados son importantes. Son base para la administración de justicia. Igualdad jerárquica. ¿Ya? ¿Qué nos dice el artículo 3? Ese yo lo voy a leer porque es cortito. Dice, la función judicial es única. ¿Recuerdan? Yo les había dicho, la jurisdicción es una, o sea, la facultad de administrar justicia, la función judicial es única. Pero esta, en función de la competencia, se va a aplicar en diferentes ámbitos. La jurisdicción IOC es parte de los 4 tipos de administraciones de justicia, perdón, de los 4 tipos de jurisdicciones que reconoce el pluralismo jurídico boliviano. Recordemos, ¿cuáles son? ¿Dónde están los temas civiles, penales, familiares? ¿Qué jurisdicción se llama eso? Ordi. ¿Dónde están los temas agroambientales y ambientales? Jurisdicción agroambiental. ¿Dónde se juzga el tema militar, policial, en los juicios de responsabilidades? Jurisdicción. ¿Y dónde se va a juzgar? Por último, este aspecto que es sumamente importante, en función de los ámbitos de la justicia IOC, ¿dónde se va a juzgar el derecho indígena originario campesino? ¿En qué jurisdicción? En la jurisdicción indígena originaria campesina. Eso significa que las 4, en función a lo que les compete, las 4 están en el mismo rango. ¿Ya? En función de lo que les compete. ¿Y qué le compete a la ley de deslinde jurisdiccional? ¿Qué le compete al derecho indígena originario campesino? Lo que a continuación vamos a ver. Sin embargo, hay algunos principios que tenemos que tomar en cuenta. Estos los voy a desglosar de forma un poquito rápida, pero los invito a ustedes a profundizarlos, ¿ya? Porque son principios, es decir, se aplican de forma transversal. Son importantes los principios. Primero, respeto a unidad e integridad del Estado plurinacional. Pese a que hay un pluralismo jurídico, el Estado sigue siendo uno solo. Eso te dice. El segundo principio, relación espiritual entre las naciones y pueblos, IOC y la Madre Tierra. Los pueblos indígenas originarios campesinos, como ustedes me han hablado de los quechuas, de los mojeños trinitarios, de los guaraníes, de los aymaras, de los tihuanacotas, todos que tenían en común una relación especial con la Madre Tierra, con la Pachamama, con los animales, con los bosques, con la naturaleza. ¿Ya? Entonces eso es reconocido dentro de la Administración de Justicia IOC. La diversidad cultural. Habíamos indicado que una nación es una sociedad de origen natural que construye una identidad propia. ¿Recuerdan? Una identidad propia de origen natural y que construye una concepción del nosotros. A eso se refiere que al existir varios nosotros existe una diversidad cultural. Interpretación intercultural. Dice, al momento de administrar justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado plurinacional. ¿Ya? Esto es como una garantía. Dice que un pueblo indígena originario campesino, si va a administrar justicia en determinado asunto que involucra a otras culturas, no puede limitarse solo al reconocimiento de lo que ellos pretenden, sino también tiene que reconocer a las otras culturas. En aquellos casos donde se involucre, por ejemplo, a una persona que es de otra comunidad o nación, de otra nación o pueblo indígena originario campesino. ¿Ya? Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza, de nuevo, esto se refiere en el mismo sentido del artículo 3. ¿Recuerdan? Hay igualdad jerárquica entre las jurisdicciones del pluralismo jurídico boliviano. ¿Ya? Vamos a continuar. El inciso F, este principio, complementariedad. Ya. Si bien la jurisdicción IOC es igualitaria a las demás, lo que va a significar es que puede complementarse en las otras jurisdicciones.
¿Ya? Eso también te lo indica la ley 073. En determinados asuntos puede complementarse en otras jurisdicciones. Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción puede tener injerencia sobre otra. Es decir, en lo que le compete a un tatajusticia o a una autoridad mayor que administra justicia en un pueblo indígena originario campesino, el juez ordinario le podrá decir, tú tienes que hacer esto, o el juez agroambiental le dirá, tú tienes que hacer esto en lo que le compete, en lo que legalmente le compete, no, ¿ya? No hay esa relación de dependencia, más bien hay una relación de independencia, lo que no significa que no se pueden complementar. Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la justicia, el acceso a cargos y funciones, en la toma de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones. Esto es bonito, ¿no? Porque dice que los pueblos IOC deberían, en teoría, garantizar en la administración de justicia un trato igualitario entre hombres y mujeres. Pero en áreas rurales, ¿creen que esto se cumple? Este es uno de los mayores retos de la jurisdicción IO. ¿Cómo históricamente, por usos y costumbres, aplicar un principio de igualdad de género? Les voy a pasar a ustedes ya más adelante, o bueno, les voy a pasar en estos días para que hagan su trabajo de lunes, un compendio creo que son 20 sentencias constitucionales de casos de conflictos de competencias de derecho indígena originario campesino, de casos de derecho indígena originario campesino, donde vamos a poder ver que en algunos casos no hay ese trato igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto está propiamente condicionado por lo que históricamente ha sido una distribución de roles en la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios campesinos. No estoy diciendo que las mujeres en la típica familia tradicional se quedaban en la casa. No, en el campo las mujeres no solo hacían eso. No solo estaban dedicadas a los hijos, sino se dedicaban al cuidado de la agricultura, se dedicaban al pastoreo de animales, se dedicaban al tejido y al bordado, a la recolección de alimentos, ¿no? Entonces, no es en realidad ese mismo rol que a veces asumimos en la ciudad. No nos estamos refiriendo a ese rol. Pero sí había una relación donde el varón, en el área rural especialmente, tiene una relación de poder sobre las mujeres. Entonces, eso es uno de los grandes retos en la administración de justicia indígena originaria y campesina. ¿Ya? Pero les voy a pasar casos reales. Son como 20 sentencias constitucionales. En un momento les voy a enviar. Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Si se dan cuenta, la ley 073 en esta descripción, mil disculpas, se ha cortado un ratito esto. Debe ser que mi teléfono No, 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 ahí me, soy menos. Hola, hola, ya, ya está. Ok, ya volvió. Entonces vamos a seguir. Ya, queridas y queridos estudiantes, lo que veníamos diciendo. La jurisdicción IOC garantiza que no importa tu edad, también tendrías el mismo derecho que todas las personas en los diferentes ámbitos. Pero lo que les estaba explicando, la ley de deslinde jurisdiccional dice que solo la jurisdicción IOC tiene que cumplir con estos principios de igualdad, equidad, igualdad de oportunidades, complementariedad, eh, estos otros conceptos de pluralismo jurídico, interpretación intercultural. Dice que solo la jurisdicción IOC debe hacerlo. A ver si leen. Dice el ejercicio de las jurisdicciones o dice todas las jurisdicciones. Estos principios del artículo 4 de esta ley 073
no se aplican solo a la jurisdicción IOC. Son principios para la jurisdicción agroambiental, ordinaria, IOC y especial. Eso implica que si una persona es juzgada es juzgada bajo la jurisdicción ordinaria, ¿no le vamos a reconocer, por ejemplo, el tema del idioma? Que hable quechua. Porque es jurisdicción ordinaria, va a tener que hablar en español. ¿Se acuerdan de... Por eso tiene las vertientes que tiene derecho a un traductor o un intérprete. Claro, pero ¿se acuerdan del Tata Quispe, lo que hablaba en Aymara para hacer suspender las audiencias y nadie sabía hablar Aymara? Pero eso era jurisdicción ordinaria. Entonces, no significa que solo estos principios se van a aislar en la jurisdicción IOC. Son principios para todas las jurisdicciones. La ley de deslinde jurisdiccional, por eso no se llama ley de deslinde jurisdiccional indígena, originario y campesino. Aquí hay un problema. A veces pensamos los abogados que la ley 073 es para el mundo indígena, originario y campesino y punto. No, esta ley complementa la ley 025, que es la ley del órgano judicial. Es decir, un abogado debería conocer, para conocer en realidad la administración de justicia boliviana, en función del pluralismo jurídico, tanto la ley 025 como la ley 073. En leyes orgánicas, ¿han visto esta ley? 073. Pues esta ley es una de las leyes básicas estatales. ¿Ya? No cometan el error de decir, y puede ser una pregunta de su examen, ¿no? Yo bien malicioso le voy a poner, la ley 073 se aplica exclusivamente a la jurisdicción IOC y limita sus ámbitos de vigencia. Es falso. Es falso. Es falso, ¿no? Y hace rato, ¿por qué yo les decía que vamos a imaginar que los muros vienen a ser el objeto de esta ley? Si bien es delimitar la jurisdicción IOC, establece principios en este artículo 2, en este artículo 3, en este artículo 4, que son aplicables a todas. ¿Ya? Lamentablemente eso puede ser una contradicción hasta legislativa y decir, pero si su objeto es solamente delimitar, pues en lo que respecta al cumplimiento de la ley, uno tiene que cumplir la ley a cabalidad de lo que se ha establecido en esta, ¿no? Entonces, estos principios se aplican a todas las jurisdicciones, ¿ya? A pesar que el objeto de la ley específicamente sea delimitar a la jurisdicción IOC. El artículo 2, 3, 4 se aplican a todas las jurisdicciones. Y van a encontrar artículos parecidos en la ley 025. ¿Ya? Listo. Derechos fundamentales de la ley 073. Esto es sumamente importante porque igual es aplicable a todas las jurisdicciones el artículo 5. ¿Qué dice? Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, recordarán bien, promueven y garantizan el derecho a la vida y los derechos y garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía constitucional. A ver, ¿qué sería un derecho? Derecho a la vida es un derecho. A ver, ¿el derecho a la vida es un derecho o una garantía? Es un derecho. El debido proceso es un derecho o una garantía. ¿A partir de qué artículo en la Constitución están las garantías, queridos y queridos estudiantes? Recuerden, desde el 109. Dice garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales, como bien dice, son garantías para que se administre justicia, para hacer que esos derechos
prevalezca. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. El parágrafo segundo dice lo siguiente. Todas las jurisdicciones respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia. Se vuelve a recalcar el tema del derecho de las mujeres. Les vuelvo a indicar, este es un reto todavía al día de hoy para la jurisdicción IOC, ¿o no? Por lo que vemos en las noticias, por lo que vemos en las denuncias de violencia. Esto sigue siendo un reto bastante fuerte para la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, esto es importante, no pueden sancionar. Aquí ya está volviendo solo a la jurisdicción IOC. No pueden sancionar. ¿Qué no pueden sancionar? ¿Con qué sanciones están prohibidas en la jurisdicción IOC? Cualquier de la- No, pues en función de este parágrafo tercero. ¿Me están siguiendo o no con la lectura? Artículo 5. Ya, ¿a quién no pueden sancionar con pérdida de tierra o expulsión? adultos mayores A las y los adultos, o personas en situación de discapacidad. tampoco a las personas en situación con discapacidad por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes o trabajos como, obviamente, una persona de la tercera edad, ¿acaso va a poder trabajar con un joven? No va a poder, ¿no? ¿Acaso una persona con situación de discapacidad va a poder trabajar igual que una persona que tiene plenas funciones? Puede que sí, o puede que más en algunos casos, pero esto hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Cuarto, todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y no se puede conciliar, ¿ya? Eso significa que en temas de niñez y adolescencia, cuando sea violencia, la jurisdicción IOC no puede conciliar ni sancionar, ¿ya? Eso es un límite, por ejemplo. Y el parágrafo quinto, que es bien importante. El linchamiento es una violación a los derechos humanos. No está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado pluri. Entonces, si a una persona la linchan por haberla encontrado, digamos, robando en la jurisdicción IOC, ¿esto es legal o es ilegal? ¿Han ido viendo sus casos? Hay casos de linchamiento donde los han chicoteado, donde los han pateado, donde les han hecho besar los pies, todo eso, ¿verdad? ¿Han visto? ¿Eso es buena práctica de derecho IOC o mala práctica de derecho IOC? No está pendiente. Ah, ya, entonces ya están empezando a analizar lo que quiero que ustedes saquen del análisis de sus casos, ¿ya? El artículo 6 es expreso. ¿Quién me lee el artículo 6? A ver. ¿Alguien de este... Nadie va a leer el artículo. Anaí, ya vengan ahí, aquí va a leer, para que se escuche. Anaí va a hacer la lectura del artículo 6. Ah, no, desde sus teléfonos nomás. ¿Me quedo? No, no, aquí, si no, no se va a escuchar en el micrófono. En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está determinadamente prohibida la pena de muerte bajo el proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien lo imponga, la consienta o la ejecute. Ya, muchas gracias, Anaí. Dice de forma clara, no hay pena de muerte en jurisdicción IOC. Eso es, hace y punto. Hasta ahí. Y ya. No hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho fundamental al derecho a la vida. Ahora sí, vamos a volver a repasar una vez más los conceptos de jurisdicción y competencia. ¿Ya? En las diapositivas está, antes de ingresar a ver los ámbitos, antes de ingresar a ver específicamente estos aspectos, un pequeño repasito de lo que es jurisdicción y competencia. Jurisdicción está en el artículo 11 de la ley 025. ¿Ya? Ya no está en su ley de deslinde, sino en la ley 025. En las diapositivas se los he puesto ahí incluso. La jurisdicción, ¿qué es?
según la propia ley 025, es la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia. Emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial. El órgano judicial de Bolivia, en función del pluralismo jurídico, en función de la ley 025, está conformado por las 4 jurisdicciones. Estas 4 jurisdicciones son la ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria campesina y la especial. Y todas las autoridades que administran justicia dentro de estas jurisdicciones ejercen la jurisdicción, la potestad emanada del pueblo boliviano. ¿Ya? Y el artículo 12, ¿qué nos dice? Competencia. Es la facultad. Yo le pongo aptitud, pero ya, está bien. Este concepto es más jurídico. Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado. Cuando hablamos de magistrados nos estamos refiriendo a las máximas autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Una vocal o un vocal. Esos son las autoridades departamentales. Una jueza o un juez, los jueces públicos que tenemos aquí en la Avenida Sevilla. Pero también dice una autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción, esa potestad, pero en determinado asunto. Y estos asuntos los vamos a encontrar, y esto quiero que ustedes sí se anoten para poder entender la ley 073. En la ley 073 en ninguna parte van a encontrar la palabra asunto, pero van a encontrar la palabra ámbito. A efectos del entendimiento de la ley 073, asunto y ámbito, queridas y queridos estudiantes, es absolutamente lo mismo. ¿Ya? Eso es importante, porque ahora vamos a entrar a leer, analizar la ley 073. Muy bien. En lo que les decía y en el capítulo 3 de la ley 073, a partir de ahora en adelante, la ley 073 es solamente, desde el artículo 7, se refiere solamente a la jurisdicción IOC. ¿Ya? Los anteriores artículos se aplicaban a todas. En cambio, el 7 solo a la IOC. ¿Ya? Por eso les he dicho, el 7, el 8, 9, el 10 y el 11 son los artículos clave para entender qué es derecho IOC, perdón, qué es administración de justicia IOC y qué no es administración de justicia IOC. ¿Ya? El artículo 7 dice lo siguiente. Jurisdicción indígena originaria campesina. Es la potestad que tienen las naciones y pueblos IOC de administrar justicia, pero de acuerdo a su sistema de justicia propio. Y se ejerce por medio de sus autoridades, en conformidad a la Constitución y las leyes. Hay algo que también quiero ahí denotar. No es solo la Constitución en sí, porque la Constitución también reconoce los tratados y convenios internacionales. Entonces, la jurisdicción IOC no se aplica solo en función de la Constitución, sino también de los tratados y convenios y de las leyes. Muy bien. Si ven, hacen la relación, es la misma definición que el artículo 11 de la ley 025, aumentando usos y costumbres. ¿Verdad? Luego es lo mismo. Ahora vámonos al artículo 8, que está totalmente relacionado con el artículo 12 de la 025, que se refiere a la competencia. Pero en la ley 073 no lo vamos a encontrar como competencia, lo vamos a encontrar como ámbitos de vigencia. ¿Ya? La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce o es competente en función de los ámbitos de vigencia, 3 ámbitos, 3 criterios de competencia te pone. Personal, material y territorial. Cuando concurran simultáneamente, eso significa
que solo hay justicia indígena originaria campesina cuando cumples con los... Tiene que haber criterio de competencia personal, material y territorial. No hay uno. ¿Qué pasó? No se tiene que aplicar. No es super. Eso es lo que quiero que entiendan. Para aplicar derecho indígena originario campesino, tienes que sumar lo personal, lo material y lo territorial. Los tres. Súper. Vamos a ahora desarrollar primero el ámbito personal. ¿Ya? Ámbito de vigencia personal. ¿Qué te dice? Y esto ya es lo más sencillo del mundo. Lo difícil es entender el concepto de jurisdicción y competencia. Ahora, todo es sencillo. ¿Qué te dice el ámbito de vigencia personal? Están sujetos a la jurisdicción IOC los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Eso te dice el ámbito personal. ¿Quién está sujeto a la jurisdicción IOC? Las personas que pertenecen a un pueblo indígena originario ellos que se autoidentifican como indígena originario campesinos, que pertenecen a este pueblo indígena, que pertenecen a familias de esta clase, de este tipo de organización natural, se van a someter al ámbito personal. Ahora vamos con el siguiente. Ámbito de vigencia material. Antes de pasar, ¿quién tiene la ley 073 en este momento en física? ¿Me puede pasar, por favor? El artículo 9 lo vamos a desglosar también un poquito más. Gracias. Este artículo 9, queridas y queridos estudiantes, también en algunos casos ha sido tratado por sentencias constitucionales, por personas que no pertenecían al pueblo indígena, pero que han terminado afectando al pueblo indígena, por ejemplo, en obras, y que los han juzgado bajo jurisdicción indígena. Eso es una excepción, por ejemplo, que está en sentencias constitucionales muy especiales, ¿ya? Que se las voy a pasar. Pero la regla es que la persona que va a ser juzgada bajo jurisdicción IOC tiene que ser, sí o sí, miembro de la respectiva nación o pueblo indígena. Lo que no implica que en casos especiales, por haber afectado los intereses del pueblo indígena originario campesino, de alguna manera se haya aplicado derecho indígena originario campesino y esto haya sido confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya hay excepciones que les voy a enviar en ese compendio de sentencias constitucionales. Gracias. Le pueden devolver pasándole su... Aquí está la ley de deslinde. No se ve. Ya. A su compañero le pueden pasar, por favor. Ya. Entonces, ese es el primer criterio. Segundo criterio. Ámbito de vigencia material. Este es bien importante. Porque aquí te dice en qué materias es procedente la jurisdicción IOC. Primero, la jurisdicción IOC conoce asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. A ver, va a haber asuntos, queridas y queridos estudiantes, que no están en las otras jurisdicciones, en nuestra concepción de derecho civil, penal, familiar, todo eso. Por ejemplo, en sus estudios de casos, ¿han visto que juzgan brujería? Juzgan brujería, ¿verdad? Chismes, enterrar mal a un muerto, hablar mal de un muerto, también juzgan brujería, juzgan chismes. Aunque chismes podrían traducirse en nuestro sistema como injurias, calumnias, difamación, ¿no? Pero en nuestra concepción puede ser algo muy leve, pero en su concepción no. Juzgan el respeto a los fallecidos, ¿no? Había
por ejemplo, en uno de los casos, no sé si era de Surcuta o de, Macapueblo, hay otro que no les he dado, porque es un poco más difícil ese sistema de administración de justicia, donde una, donde una viuda, al momento que su marido fallece, en el entierro le estaba poniendo un amuleto que supuestamente no les deja descansar en paz. Y dice, en los casos que yo les he pasado, dice que el pueblo ha descubierto a la mujer haciendo que el marido no descanse en paz. Y lo han juzgado bajo usos y costumbres. La han juzgado. Y le han hecho pedir perdón y le han hecho sembrar, hacer adobes, no recuerdo qué era la cosa. Pero bajo la concepción indígena originaria y campesina, ellos ya desde hace mucho tiempo juzgaban esas cosas. ¿Ya? A ver, en nuestra concepción, ¿te pueden sancionar por no ayudar a tu amigo a hacer su tarea? ¿Por no ayudar a tu amigo a trasladarse de su casa? Ah, pero en el campo, por no ayudar a sembrar, ¿te pueden sancionar? ¿De acuerdo a sus usos? Sí. Por no ayudar a techar perdón, por no ayudar a poner el techo de un molino, por ejemplo, ¿te pueden sancionar? Por no ir a la chaya, ¿te pueden sancionar? Por no participar en la reunión comunal, ¿te pueden sancionar? En cambio, aquí nosotros, si no vamos a la reunión de la cooperativa, no nos van a dar canastón, pero otra cosa, no, ¿verdad? ¿Entienden? En ese sentido, va, de que hay asuntos específicos de la jurisdicción IO. Pero esto siempre y cuando no excedan, no vulneren los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta limitación, queridas y queridos estudiantes, está expresa en el artículo 5, en respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y promueven el derecho a la vida, a los derechos humanos, garantías reconocidas en la Constitución. ¿Ya? Es decir, no pueden sus sanciones vulnerar los derechos humanos. ¿Ya? Ahora sí. Ámbito de vigencia material. Párrafo segundo dice, el ámbito de vigencia material a la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza las siguientes materias. Es decir, la jurisdicción IOC no puede juzgar estos temas que a continuación les voy a indicar. ¿Ya? Así que, por favor, tomen en cuenta. Estos temas que a continuación les voy a indicar, la jurisdicción IOC no los alcanza. Aquí está. Ahí no está la reproducción. Materia penal. En materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, trata y tráfico de personas, por ejemplo, el proxenetismo, por ejemplo, el tema de corrupción de menores, el tema del asesinato, esclavitud, todos estos delitos internacionales en materia penal, la jurisdicción IOC no lo puede tocar. Alzamiento armado, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, contrabando, no podrían tocar. Los delitos de terrorismo, delitos tributarios y aduaneros, tampoco puede tocar la jurisdicción IOC. Delitos por corrupción. Imaginemos una autoridad indígena originaria campesina es corrupta. ¿La podrán juzgar bajo usos y costumbres? No, porque es un límite material. O cualquier otro delito donde la víctima sea el Estado. Estamos hablando de todos los delitos relacionados a cohecho activo, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes. Todos estos
todos estos delitos que tienen que ver con que el Estado sea víctima. Daño económico al Estado tampoco se puede juzgar bajo jurisdicción IOC. Trata y tráfico de personas, tráfico de armas, delitos de narcotráfico, tampoco. Narcotráfico tampoco se puede, chicos. Y los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas, adolescentes, y en específico, no se puede tocar delitos de violación, asesinato u homicidio, sean hombres o mujeres. Es decir, que no se puede hacer algo que lamentablemente se ve en la práctica. No se puede arreglar una violación con una compensación económica en jurisdicción indígena originaria campesina. No se puede arreglar un asesinato, ni un homicidio, ni haber lastimado a un niño de forma física, ni a un adolescente, y peor aún, violaciones adolescentes. No se puede. Eso no es derecho indígena originario campesino en Bolivia. Este artículo, que es bien importante, el 10, nos dice que delitos no son derecho, no pueden ser juzgados bajo jurisdicción indígena originario campesino. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, ¿ya? Cuando el Estado esté relacionado, por ejemplo, con una deuda con el Estado, más allá de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil no puede ser juzgada en jurisdicción indígena originario campesino, ¿vale? No puede ser. A través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica o lo relacionado con el derecho al derecho propietario, ¿ya? Cuando el Estado está inmerso en tema civil, la jurisdicción IOC no puede ingresar, ¿ya? No importa que sea a través de ministerios, de gobiernos departamentales, de gobiernos municipales o de territorios indígenas originarios campesinos, en cualquiera de los casos donde esté involucrado el Estado como Estado, no puede aplicarse derecho indígena originario campesino. Y también en lo relacionado al derecho propietario. ¿A qué nos estamos refiriendo con el derecho propietario? Al derecho propietario individual. Hay propiedades agrarias de dos tipos, ¿verdad? ¿Conocen? La propiedad agraria colectiva y la propiedad agraria individual. La propiedad agraria individual, queridas y queridos estudiantes, tampoco debería poder ser juzgada en jurisdicción indígena originaria campesina, pero la colectiva sí hay una excepción, ¿ya? En otras materias, derecho laboral, derecho de la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público y privado, derecho agrario, excepto en la distribución interna de tierras. ¿Cuándo puede ingresar a haber derecho propietario la jurisdicción indígena originario y campesino? Cuando la propiedad es colectiva. Ahí. Si la propiedad es individual, no. ¿Vale? Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. Tranquilos, esto se aprende haciendo. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes analicen en sus casos, porque tienen un montón de casos. Cada uno de los equipos tiene casos específicos que yo le he proporcionado, ¿verdad? Entonces ahí vayan diciendo, esto es IOC, de acuerdo a la ley 073, esto no es derecho indígena, esto no es derecho indígena, esto no es derecho indígena. ¿Ya? Porque ahora solo les estoy dando los criterios. Sin embargo, ustedes tienen la capacidad para analizar ahora los casos y decirme qué es legal y qué es ilegal. ¿Qué está dentro de la jurisdicción IOC y qué no está dentro de la jurisdicción IOC?
Si yo les digo, a ver, hay una deuda tributaria de, de, de 3 comunarios, y estos 3 comunarios lo han solucionado con sus autoridades indígenas originarias campesinas ante el Curaca Mayor de, ante el Curaca Mayor de, ay, ¿cómo se llama este lugar? De Tarapaya. ¿Será que se puede? ¿Será que han solucionado con 2 vacas su deuda tributaria ante el Estado? No se puede, pues no se puede. Estamos leyendo que no se puede derecho laboral, derecho de seguridad social, derecho tributario, administrativo, minero, que no se puede juzgar esos temas, ¿verdad? Entonces, denle una repasadita. ¿Qué no puede juzgar? Repasamos. Derecho penal en función de los criterios que hemos visto. No puede juzgar derecho civil en función de los criterios que hemos visto cuando el Estado sea interesado o en función del derecho propietario cuando se trate de propiedad privada, sobre todo de carácter individual. Tampoco puede juzgar derecho laboral, ¿ya? No puede juzgar derecho de seguridad social, no puede juzgar derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, hidrocarburos, forestal, informático, internacional público, privado y derecho agrario. Solo puede entrar al derecho agrario cuando es propiedad colectiva. Y otras que pueden estar establecidas en la Constitución y en leyes específicas de la jurisdicción ordinaria o ambiental y que sean reconocidas legalmente. ¿Listo? Ok. Finalmente, el último ámbito, el territorial. Dice, el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros 2 ámbitos. ¿Ya? Les hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera un conflicto, una difamación entre 2 personas del Hatun Ayuyura? Esta difamación, ambos son del Hatun Ayuyura, que es un territorio indígena originario campesino de Potosí. ¿Ya? Ambos son originarios. Ambos han tenido un problema que no está dentro del ámbito material que hemos visto del artículo 10, ¿no? Porque es una difamación. ¿Es materia penal? Sí, pero no está dentro de las prohibiciones, ¿no? Que te pone el artículo 10. Ya. Entonces, han tenido un problema, una difamación fuerte, pero ellos se han peleado en Santa Cruz y no tiene nada que ver con su pueblo indígena originario campesino. Los vamos a poder llevar con su curaca y que él pueda administrar justicia indígena originaria campesina. Probablemente sí, pero si ellos quisieran, digamos, su pelea ha tenido problemas en Santa Cruz y les ha hecho perder un negocio en Santa Cruz, ¿tiene lógica que los juzguemos bajo jurisdicción IOC? No, ¿por qué? Porque no se aplica el ámbito territorial. ¿Ya? Por eso es importante los 3 ámbitos, el personal, el ámbito material y el ámbito territorial. Ahora imaginemos que producto de esa difamación, en realidad lo que se esperaba era quedarse con sus tierras en Yura. Pero imaginemos que uno de los hermanos mata al otro hermano. ¿Será que puede este ser juzgado bajo jurisdicción indígena originaria campesina? ¿Puede o no? No, ¿por qué no? Porque está excediendo el ámbito penal, aunque tenga efectos en el territorio indígena originario campesino. Y ahora pongamos otra cosa. ¿Será que aquí su compañero Willy, su compañero Yamil, o sea, se conocen bien el derecho indígena originario campesino de Yura, tienen un conflicto? Willy difama a Yamil, ¿no? Y lo difama en Yura, de paso. ¿Será que ellos pueden ser juzgados bajo jurisdicción IOC? No, ¿Por qué? no son parte de la comunidad. Porque no tienen el criterio personal. ¿Ven cómo funciona? Tienen que estar los 3 ámbitos: material,
personal y territorial. Falta uno, no hay derecho. No hay derecho indígena originario campesino. O sea, no hay administración indígena originaria campesina. Sí. No puede pasar en tema de intereses del Estado, no debería aplicarse derecho indígena originario campesino. Pero ¿qué pasa en esos casos? No se impone en función jurídica, se impone en función política, en función de demostraciones de poder. Porque además la propiedad privada tendría que ser respetada. En este caso, los comunarios creo que alegaban que la propiedad no era privada, ¿no? Que la propiedad estaba sobre tierras comunales. Entonces ahí hay problemas. Pero de todas maneras, no podían ellos autónomamente sancionar con la quema de los domos, se está refiriendo, ¿verdad? Con la quema de los domos, no podían. Y en realidad las personas tienen todo el derecho a reclamar la destrucción, el incendio, la responsabilidad civil y penal sobre esas actuaciones, porque no puede ser catalogada como usos y costumbres. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, todas las jurisdicciones, aquí dice bien clarito, ¿no? Todas las jurisdicciones, en función del artículo 5, respetan, dice en forma clara, el artículo 5, parágrafo primero, promueven y garantizan el derecho a la vida y todos los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Ya? Entonces, no tendría que ser. Y en cuanto a las excepciones de materia penal, los delitos de terrorismo, tributarios, los delitos por corrupción o cualquier delito del cual sea víctima el Estado. Bueno, en este caso los domos eran privados, ¿no? Sin embargo, en esta situación se estarían vulnerando derechos fundamentales de la persona y tampoco tuvo un debido proceso previo, ¿no? Directamente han ido y lo han incendiado. Eso es catalogado también como un delito, ¿no? O como varios delitos en realidad. No es derecho indígena originario campesino. No es administración de justicia indígena originaria campesina. ¿Por qué? Porque la persona no ha sido juzgada. ¿Ya? ¿Por qué dice que respetan los derechos y garantías? Imaginemos lo siguiente, que al día de hoy, cualquiera de ustedes es juzgado por la jurisdicción IOC, ¿ya? Pero no les escuchan, no les dan derecho a defenderse. ¿Eso podrá ser considerado como administración de justicia indígena originaria campesina? ¿Sí o no? Y les dicen, bajo nuestros usos y costumbres, ustedes no van a indicar nada, directamente, chicotazo. Uno, la sanción excede los límites. Y dos, el artículo 5 dice, la jurisdicción indígena originaria campesina debe respetar los derechos y las garantías. Las garantías dicen, si ustedes se van al 109, al 100, déjenme un ratito. Si ustedes se van al 115, ya dice, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y transparente y sin dilación. Es decir, a todas esas personas que las encuentran, digamos, infragantes, ¿no? Robando, y esa persona inmediatamente es llevada a un lugar y le empiezan a chicotear, de acuerdo a sus usos y costumbres. Les digo, en función de la Constitución, deberían darle a esta persona el derecho a poder defenderse antes de sancionarle, o le sancionamos y luego, y luego se defiende. Bueno, todos pueden decir infragante y se le ha encontrado, pero antes de chicotearle, de acuerdo a la Constitución, nos dice el 117 lo siguiente. Ninguna persona
puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. No importa la jurisdicción. Es decir, que una persona que le han chicoteado, uno la sanción, está excediendo. Que la han linchado, uno excede. Pero si no le han dado la oportunidad de defenderse, es peor aún. ¿Por qué? Porque esta persona no habría sido juzgada conforme a lo que dice la Constitución. ¿O es que nosotros aquí en la ciudad encontramos a un ladrón y el proceso es de que directo a la cárcel? Lo van a llevar con detención preventiva, pero la sentencia tarda un tiempo en salir, ¿verdad? No les estoy diciendo que sea lo mismo del pueblo indígena originario campesino, pero es uno de los retos, instaurar el debido proceso dentro de los procedimientos y usos y costumbres, porque eso te dice la ley de deslinde. Pero en la práctica es otra cosa. Chicotazo y luego preguntamos, ¿no? Aunque se lo merezca moral y ética y moralmente, podemos indicar. Pero imaginemos la posibilidad de que no fue esa persona. ¿Cómo luego reparamos el daño? Si lo linchamos, incluso puede morir. Juzgar sin el debido proceso, sin las garantías constitucionales que están desde el 109 y por eso van a entrar con Constitución a su examen con Ley 073, yo les voy a dar casos. Por ejemplo, Juanita Pérez ha sido condenada por el tema eh, de, de incendiar la chacra de su hermano, ¿no? Sin embargo, a Juanita, la autoridad mayor, el curaca mayor, no le permite hablar en la resolución. Además de no permitirle hablar, le indica que es mujer y que por lo tanto es sospechosa, porque ella estaba todo el día en la chacra por ser mujer. Y de paso, lo que va a pasar en este caso es de que la van a sancionar a ser expulsada de forma permanente de la comunidad. Uno, ahí no hay debido proceso. La sanción es muy grande. Es desproporcional, violenta los derechos humanos. Y tercero, no se respeta que sea mujer, sino se le condiciona por mujer. Entonces, eso no es derecho indígena originario, campe. Tenemos que aprender a identificar qué es derecho y otro dentro de sus ámbitos. Vale, ese es el tema 2, chicos. Lo estoy graduando, lo estoy guardando ahora. Hay muchos retos, ¿no? Obviamente. Obviamente es compatibilizar el sistema jurídico IO con el sistema jurídico constitucional. Y los tratados y convenios. Eso es lo complicado. Si vuelven a ver este video, saludos. Hemos analizado la ley en 1 hora. ¿Qué les parece? Ya está. Ya está, muchachos y muchachas. Ahora tienen que analizar sus casos. Ahí está el reto.